Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Estamos acá en el sexto encuentro del Seminario de Hibridaciones, donde vamos a discutir sobre la reedición, la nueva edición de Mujeres, Simios y Cyborgs de Donna Haraway. Eh, Ahora voy a presentar a Ellen y a Julieta en un ratito, que son quienes nos van a acompañar y van a discutir sobre el libro. Para empezar, como introducción, digamos, quería un poco hablar sobre el libro y sobre el lugar del libro en el plano o las preocupaciones del seminario que venimos haciendo. Bueno, esta es la reedición completa, digamos, de un libro que Haraway publica en el 91 y que contaba con una traducción previa incompleta de cátedra de mediados de los 90, si no lo puse mal, del 95. Y es un libro que condensa gran parte de los artículos y las preocupaciones de la obra de Haraway, que era Ellen y Juli van a seguro explicar mucho mejor y más en detalle. Es una reedición importante, lo charlábamos recién y seguramente surja en el encuentro, porque no solo completa la traducción de este libro, sino que nos permite acceder a todas estas ideas, preocupaciones y proyectos, digamos, investigaciones de Haraway de los 80 y 90 que son fundamentales todavía para muchas de nuestras discusiones. Y en ese sentido es un libro que está entre otros dos libros que estuvimos trabajando en este espacio, que uno es Visiones Primates, que se publica en el 89, un poco antes de la publicación de Simian Cyborgs and Women, pero que convive, digamos, con la producción de ese mismo periodo. Y es un libro que se reeditó también, se editó en español este año o el año pasado, y lo discutimos en el cuarto encuentro del seminario, que lo pueden buscar ahí en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura Territorio del UNSAM. Y el otro es el libro inmediatamente siguiente, digamos, que es Testigo Modesto, sobre el que organizamos a partir de la nueva traducción que hizo Rara Avis, bueno, con Juli, en el 2021 fue el seminario, ¿no? Si no me acuerdo mal, de tecnociencia y feminismo. Así que pueden buscar ahí en YouTube las discusiones sobre estos libros, porque me parece que tener hoy la traducción completa de Mujeres, Simios y Cyborgs permite entender los desplazamientos, las persistencias de unas preguntas que Haraway se está haciendo en este momento, que van desde nuestra cercanía con los simios, digamos, y esa disolución de las fronteras entre hombre, animal, naturaleza y cultura que organiza la producción de fines de los 80, y la pregunta por los cyborg y por la tecnociencia y las nuevas eh, atravesamientos de fronteras que organizan un poco las preocupaciones de Testigo Modesto. En fin, para seguir la exploración un poco sobre la obra de Haraway que venimos haciendo, se pueden volver a estos encuentros que están todos disponibles en YouTube y que no dejo de recomendárselos. Eh, pero bueno, además de pensar las continuidades de lo que venimos trabajando sobre Haraway, quería volver sobre este esquema con el que venimos trabajando desde el colectivo BIOS y venimos trabajando en este seminario para ubicar a Haraway en algo de las preguntas del seminario de hibridaciones, que tiene que ver con mapear, entender, atravesar, digamos, las nuevas configuraciones y desplazamientos que se articulan entre ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias de la vida, con esta hipótesis que venimos trabajando de que sí, más bien a fines del siglo pasado, aparecía una cierta contraposición entre la primacía de una crítica textualista, construccionista en las humanidades, las teorías críticas y las ciencias sociales, que parecía oponerse a los determinismos biológicos, genéticos en boga alrededor del proyecto Genoma Humano. Hay una tensión entre códigos, ¿no? ¿Qué código prima? ¿Es el código genético? ¿Es el código de la cultura? Pero también una cierta sintonía entre una desmaterialización generalizada de cómo se piensa la vida y cómo se piensan los organismos, que parece ser simétrica entre el giro cibernético informacional de la biología genética y el giro lingüístico o textualista de la crítica de las ciencias humanas. Y me parece que el libro de Haraway, eh, quiero decir, no solo la obra de Haraway nos está sirviendo para pensar hoy, digo, también la traducción de Seguir con el problema que hizo Ellen y que hemos discutido mucho estos años, nos sirve para pensar nuevas relaciones con las ciencias de lo viviente a partir de la idea de humus, de poshumanismo del humus, de simbiosis, de simbiontes, etc. Pero me parece que este momento de la obra de Haraway está perfectamente parado en esa tensión eh, productiva entre crítica textualista, giro lingüístico
giro construccionista de las teorías críticas y discusión con la genómica y la genética de la época, ¿no? Me parece que es un libro donde la tensión entre la construcción de la naturaleza, la ficcionalización, la narración sobre lo que es natural, y la preocupación por cómo hacer buena biología y no solo crítica humanística de la biología está muy presente y sigue siendo fascinante, digamos, y me parece súper contemporáneo y relevante para discutir precisamente estas tensiones entre código o lenguaje de la vida, código o lenguaje de la cultura, etc. En ese sentido, solo tirar dos o tres líneas que me surgieron de la relectura del libro completo, digamos, y con la nueva traducción, que es precisamente la pregunta que es un poco la pregunta del seminario de qué significa o qué políticas hay en la construcción o la ficcionalización o la representación que nos hacemos de la naturaleza. Y parece que son toda una serie de textos donde Haraway está muy preocupada por desarmar y ridiculizar, digamos, con su ironía tan fascinante, los determinismos naturalistas, genéticos, sociobiológicos de la época, ¿no? Que vienen de una cierta biologización de la discusión de las ciencias sociales de la agenda política, pero también preocupada por desarmar las fantasías de una huida contra, digamos, el discurso patriarcal o las ilusiones patriarcales capitalistas, una huida a una naturaleza pensada como prístina, originaria, ¿no? Como todos estos intentos de refundar el feminismo o la crítica anticapitalista de una idea de naturaleza que tiene que ser problemática y que hay que mantener la pregunta por esa naturaleza como problema. En ese sentido, el libro permite pensar otras políticas de la naturaleza, pero también otras políticas de la ciencia, de la epistemología, en esta idea de tomarnos en serio la pregunta por cómo hacemos espejos, ¿no? Haraway lo dice un par de veces, todas esas imágenes de la visión y de la representación que figuran en el libro y que son bastante persistentes en la obra de Haraway. Dice, bueno, por un lado la naturaleza funciona como el espejo, ¿no? El animal, el mono, como el espejo donde buscamos nuestro reflejo, el pasado de nuestra historia, la forma visible de nuestro pasado, que Haraway dice tiene que volverse una zona de disputa precisamente por eso. Eh, y se trata entonces de preguntarse en serio por esa problemática de la mediación, por cómo construimos esos espejos, por cómo esos espejos no son simplemente una forma de ver la transparencia de una naturaleza que estaría ya ahí, sino que se cargan de una serie de problemas epistemológicos, políticos, ontológicos que hay que pensar, pero también no pensar a la ciencia solo como una ilusión, como un reflejo ilusorio de intereses sociales externos, de prejuicios ideológicos, de intereses patriarcales o capitalistas, eh, ni tampoco como un espejo prístino, ¿no? Transparente que nos devuelve la verdad sin más, ¿no? Dice, las ciencias naturales no son ni tan domesticadas ni tan enigmáticas. Y esa frase me parece cómo construimos el espejo de la naturaleza, el espejo de las ciencias naturales, sigue siendo para nosotros súper contemporánea y todavía una pregunta que nos convoca y que seguimos intentando pensar con Haraway, digamos. Así que un poco la idea de discutir este libro era no solo celebrar la traducción completa, disponible en español de este libro fascinante, sino discutir algunas de estas cosas y persistir con Haraway porque evidentemente siempre estamos pensando un poco con ella. En fin, no quiero sacar más tiempo. La idea sería que Ellen presente primero algunas ideas sobre el libro, sobre la traducción, y después Juli va también a agregar algunos comentarios y ya después tener un tiempo para discutir entre todas y todos. Las presento entonces y les paso la palabra. Ellen Torres es cientista social, traductora, escritora y educadora. Su trabajo se centra en las articulaciones entre lenguaje, arte y política, y facilita talleres de fabulación especulativa y seminarios centrados en el trabajo de Donna Haraway, de quien ha traducido diversas obras y alrededor de cuyas propuestas ha desarrollado proyectos artísticos e investigación. Actualmente es profesora de teoría crítica en Metáfora Art Studio. Y es la traductora de esta, no sé si lo dije ya, pero es la traductora de esta nueva edición de Mujeres y Mensajeros. Y Julieta Massachés es profesora de filosofía, becaria doctoral del CONICET y profesora adjunta de filosofía de género en la UCES, y ayudante de primera en epistemología de las ciencias sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es también editora del sello Rara Avis, el que publicó también la nueva traducción de Testigo Muerto. En fin, yo voy a dejar de compartir y le paso la palabra a Ellen para
que podamos seguir. Bueno, hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Facu, por la presentación y por la invitación. Y muchas gracias también a Juli por acompañarnos y a todos los demás. Bueno, yo voy a empezar con... Les voy a mostrar una cosa. Este folio que lo veis ahora que está lleno de palabras y de no sé qué, era en la página en blanco que yo tenía antes de que empezara a hablar Facu, y ahora es como, bueno, ¿ahora qué voy a decir? Estas son todas cosas nuevas. Entonces voy a intentar recordar lo que pensaba que iba a decir, y voy a empezar por cosas que parecen obvias, porque me parece que a veces damos cosas por sentado y está bien especificar, sobre todo cuando estamos hablando del pensamiento de Donna Haraway, que justamente se dedica o está, su máxima preocupación es justamente la especificidad, ¿no? Los detalles. Ella siempre dice, el diablo está en los detalles. Entonces voy a empezar con quién es Donna Haraway. Estos días había un poco un revuelo en las redes porque el Papa la citó a Donna Haraway, no sé si os enterasteis. Entonces, claro, imagínense el lío que se armó, y hoy yo vi que Donna había publicado, ya hizo una entrevista en una revista católica en donde lo da vuelta al Papa, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es Donna Haraway? Esto es chistoso en una parte porque Donna Haraway, sí, una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo leyéndola es cuando ella se define como católica, bueno, como hija del catolicismo, y cómo ella ha incorporado ese pensamiento. Es decir, muchas personas que estamos aquí en este momento podríamos decir, sí, yo también tuve una educación católica. Yo, por ejemplo, tuve una educación atea, ¿no? Pero bueno, podría ser que no hubiera sido el caso, pero seguramente no reivindicaría ese legado. Entonces, Donna Haraway lo reivindica porque una de las cosas que a mí me parece muy interesantes de su propuesta epistemológica es justamente una cosa que dijiste, Facu, en la presentación, y es la cuestión del pasado. Las lecturas del pasado, los relatos del pasado y cómo reescribimos ese pasado, ¿no? Entonces, el pensamiento occidental, eh, dominado por la idea del progreso, lo que hace habitualmente es eliminar, ¿no? Cortar lo que no nos gusta y eliminar cosas del pasado. Ella no solo no la elimina, sino que no es que la reivindica, sino que saca a la luz ese pasado, ¿no? Y lo asume o lo modifica, ¿no? Entonces, ella estudió en las escuelas católicas, estudió biología, estudió zoología, su doctorado fue en biología y estudió, su tesis doctoral fue sobre la función de la metáfora en la investigación en la biología del desarrollo. Entonces ahí ya vemos la importancia que tiene para Haraway y, ¿no? La cuestión de la metáfora, ¿no? Ella tiene una frase que es carne y signo son una sola cosa y que eso lo aprendió en el ritual de la Eucaristía. Aquí se junta este legado que llegó de Haraway como hija del cristianismo, de la educación católica y su trayectoria como científica. Entonces, una científica que es zoóloga en un momento en donde las mujeres biólogas se dedicaban mucho a la zoología y que además estudia lengua inglesa, o sea que también tiene sus estudios de literatura. Es una persona, por otro lado, que amante de la ciencia ficción, ¿no? Que descubre la ciencia ficción de mayor, pero que lee fervientemente ciencia ficción y que la lee como si de la misma manera que cuando lee una obra científica y incorpora los argumentos de la ciencia ficción, perdón, los incorpora también como parte de su pensamiento como argumentos, no como ejemplos de la teoría, sino como argumentos. Por ejemplo, el concepto de cyborg. Ya lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante en Haraway es cómo ella, finalmente, diríamos, para decirlo en tres palabras, quién es Donna Haraway, es una filósofa de la ciencia, ¿no? O sea, esta es su trayectoria, pero ella es una filósofa de la ciencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que una filósofa de la ciencia tenga la influencia que tiene en el mundo del arte? Al punto de que cuando publica Seguir con el problema, cuando se publica en inglés, Staying with the Trouble, en el 2016, Donna Haraway es la tercera persona con más influencia en el mundo del arte a nivel mundial, según la revista Art Review, que todos los años hace esta encuesta para ver quién es la más influyente, ¿no? Después del 17, 18 va cayendo esa influencia y después de la pandemia, el 2021, vuelve a remontar.
Entonces, ¿por qué en el mundo del arte se lee tanto a Haraway? ¿Y por qué en las universidades, por lo menos esto es una cosa que digo bastante, pero que me parece siempre importante resaltar, ¿por qué en las universidades españolas, yo vivo en Barcelona, por qué en las universidades españolas no se estudia casi Donna Haraway, a no ser que se estudie en un estudio de doctorado, en un seminario de doctorado, que se hace un seminario? Pero no es que no está anulada, pero está muy poco incorporada, digamos, y muy poca dedicación como un pensamiento específico, digamos, ¿no? Y sin embargo, en el mundo del arte tiene una terrible influencia. No es solo que la gente esté influenciada por Haraway, la gente conversa con Donna Haraway. Y Haraway conversa con las artistas y las científicas que están desarrollando proyectos de activismo arte-ciencia en donde sus teorías son parte de lo que construye mundos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones. ¿Por qué quería empezar con todo esto? Y es porque estamos hablando de un libro, que lo comentábamos un ratito antes de que abriéramos hacia todos, estamos hablando de un libro que es esta nueva edición, que he tenido el placer de traducir. Me río porque estamos hablando de un libro que se publica en el año 2000, ahora en donde estamos, 23, ¿no? 2023, pero originalmente se publica en 1991 en inglés, como casi la mayoría de los libros de Haraway. Es una recopilación de artículos escritos en los años 80, básicamente a lo largo de los años 80, y se traduce al español en el año 95, o sea, 4 años más tarde, no tan tarde. La traducción que se hace tiene dos características que me parecen muy importantes destacar, la traducción que se hace en el año 95. En primer lugar, el título es distinto. Veréis que nosotros le pusimos Mujeres, Simios y Cyborgs. En realidad, el original es Simians, Cyborgs and Women, y yo le cambié por cacofónico, porque siempre que quería decir simios y cyborgs no me salía, entonces pusimos mujeres, simios y cyborgs, pero los simios están. En aquella edición del año 91 se llamaba Ciencia, Cyborgs y Mujeres. Entonces, los simios habían sido reemplazados por la ciencia, ¿no? Y yo siempre me pregunté por qué será, me imagino que muchas estaréis pensando por qué es esto, ¿no? Uno de los motivos a los que apunto, todas estas son conjeturas, pero que tienen bastante sentido, me parece, es que en aquella edición del año 95, los dos primeros capítulos del libro, los dos primeros artículos, no estaban, habían desaparecido, ¿no? Los dos primeros artículos son parte de la primera parte del libro. El libro tiene 3 partes, ¿sí? La primera parte, que es la naturaleza como sistema de producción y reproducción. Entonces, los dos primeros capítulos del libro no estaban, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la traducción estaba llena de falsos amigos, le faltaban extractos enteros, en una misma frase a veces faltaba un pedazo, había partes que seguramente no se habían entendido. Pensemos que estamos en principio de los 90, traducir hoy no tiene nada que ver con lo que era traducir en esa época, ¿no? No existía internet, la posibilidad de comunicarse como nos comunicamos ahora, pero además la cantidad de información con la cual hoy las personas que nos dedicamos a la traducción tenemos un acceso que nos permite ir a las fuentes, ¿no? Antes hablaba con Julieta, para traducir Haraway tenés que ir a las fuentes, ¿no? Y eso en ese momento, pues esos medios no estaban, ¿no? Entonces, estas dos características a mí me parecen muy llamativas. ¿Y qué tienen que ver con quién es Haraway? La pregunta es, ¿cómo es posible que una autora citada, o sea, muy, muy, muy citada, muy leída, muy conversada? Es muy difícil que alguien no sepa quién es Donna Haraway, aunque no se dedica a la filosofía. ¿Cómo es posible que en todas las sucesivas ediciones y reediciones, por ejemplo, del Manifiesto Cyborg, que es uno de sus textos más leídos y más influyentes, y sobre todo a nivel activista, a nivel político, cómo es posible que nadie haya hecho una reedición de esto haciendo una relectura? Entonces yo no entiendo cómo es posible que se puedan inclusive publicar textos que no hayan sido leídos, porque cualquiera que lo hubiera leído se hubiera dado cuenta y lo hubiera corregido, porque yo lo puedo leer como lectora, pero no puedo hacer nada con eso, pero como editora sí que lo puedo corregir. Entonces, aquí no se trata de echar culpas, aquí estoy llamando la atención sobre hechos que nos vuelven al principio. ¿Quién es Donna Haraway? Y Donna Haraway es una mujer feminista.
Entonces, ¿por qué lo resalto? Porque yo estoy muy influenciada por el pensamiento de Donna Haraway y nos gusta mucho hablar del poshumano, del mundo posgenérico, sin darnos cuenta que estamos hablando de una fabulación especulativa, de un relato especulativo. Pero la realidad siguen existiendo las mujeres. Y yo soy una de esas que en mis investigaciones, cuando todavía me dedicaba a la sociología, intentaba reemplazar la categoría mujer por la categoría cyborg, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que en esos borramientos, no estamos dando cuenta de que una mujer que escribe es rápidamente olvidada después que muere, de que una científica que es mujer y que está habitando en el terreno patriarcal de la ciencia, no va a ser considerada con la misma seriedad. Que una mujer que incorpora la ciencia ficción, un género menor, secundario, que hoy nos encanta, pero estamos en los 80, olvidémonos. La ciencia ficción se publica, ¿no? Es una literatura completamente de segunda. Que una científica incorpore los argumentos de la ciencia ficción y que nos diga que la primatología es un texto de SF, no va a ser tomada en serio por la comunidad científica. Otra cosa importante destacar, en estas páginas de este libro de Mujeres, Simios y Cyborgs, que está escrito, como ya dije, en los 80, ella se define y se autodefine infinidad de veces como feminista socialista. Haraway es marxista, entre otras cosas, no es solo marxista. Pero este tipo de cuestiones hoy no nos produce ningún glamour, nadie va a decir, soy feminista socialista. Pero en los 80, y ahora vamos a los 80, y ahora me voy a centrar un poquito más en el libro. En los años en que escribe Haraway, por ejemplo, el Manifiesto Cyborg, estamos en la época de Reagan, ¿no? Entonces estamos en los años 80, estamos en la Guerra Fría. Una persona estadounidense que se defina como socialista, marxista, no estaría absolutamente nada bien vista, y mucho menos utilizando los argumentos del materialismo dialéctico para meter esos argumentos en el análisis de la biología, ¿no? Y cómo entrecruza, hace ese entrecruzamiento cuando ella estudia la ciencia, no la estudia por separado. Por un lado las ciencias de la biología, por un lado las ciencias de la vida, y por otro lado las ciencias sociales, ¿no? Sino que demuestra el entramado a través de conceptos, a través de la aplicación de modelos, a través de la financiación de las investigaciones, a través a veces de los mismos personajes, ¿no? Los personajes que hacen la ciencia, demuestra cómo todos estos saberes se configuran unos a los otros, ¿no? Entonces, me voy a ahora, después, esta sería un poco la introducción, gente. Ahora voy a hablarles del libro. Entonces, yo lo que les decía es, en los primeros dos capítulos no estaban en el original, y a mí me parece bastante aberrante porque yo lo que me pregunto es cómo íbamos justo en esos capítulos, es en donde Haraway nos explica, bueno, hacen una comparación, digamos, entre lo que sería el cuerpo biológico y el cuerpo social, ¿no? Y nos explica cómo o sea, los modelos que se utilizaron para el estudio de los primates eran unos modelos, cuando se estudia los primates se los ubicaba dentro dentro de la naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, digamos, estos estudios que se hacen sobre estos animales, cuando se habla de animales se supone que no tienen nada de artificial, ¿no? No se dice que esos estudios se hacen a través de animales que están sacados de su condición de libertad y están encerrados. No solamente esos animales están encerrados, sino que se les fuerza determinadas conductas para estudiar el comportamiento. A partir de esas conductas forzadas, es decir, esos modelos impuestos sobre los animales, se aplican toda una serie de teorías y se hace un paralelismo entre el comportamiento de los primates, que son los antepasados humanos, digamos, y se aplica eso al control social. Entonces, en estos dos capítulos lo que vamos a ver es justamente cómo se demuestra, y la primatología demuestra que la dominación es un hecho natural. Esto, en cualquier discurso de hoy día, aunque sea leyendo el diario, lo podemos ver. Eso no ha cambiado. La idea de que cuando estamos hablando de los animales o cuando estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de cosas que vienen así, que son el original.
seguimos teniendo la idea del original, ¿no? Entonces se va, busca el modelo del original en el primate, se aplican todos estos modelos. A partir de la conducta violenta de los machos, se determina además que la dominación es un hecho natural, que los machos son dominantes y violentos por naturaleza, y se vuelve a aplicar el modelo de las hembras, digamos, entran en la categoría de natural, los machos entran en la categoría social, ¿no? Y las jerarquías. Se demuestra también, a partir de estos estudios, se demuestra, entre comillas, que las jerarquías también son parte de lo natural. Entonces, Haraway, ¿qué hace? Hace un análisis en estos dos primeros capítulos, que ya, como os digo, es un análisis que, si habéis leído Seguir con el problema, es el mismo tipo de análisis que aplica siempre. O sea, ella lo explica como en una, ¿cómo se dice? Un ovillo de lana, ¿no? Como en una ovillo de lana, dice la realidad del mundo es como si fuera una madeja, ¿no? De la que va tirando los hilos, ¿no? Es un embrollo, ¿no? Bueno, yo traduje como embrollo palabras que ella utiliza a veces, que es muddle. Muddle en inglés es lodazal, ¿no? Sí, donde estamos todos mezclados, ¿no? Y va tirando de los hilos. Y hace un poco lo mismo. Entonces, esos hilos, ¿cuáles son? La financiación, o sea, ¿quiénes son con nombre y apellido las personas que están esas investigaciones? ¿Dónde las hacen? ¿Quiénes las financian? Luego nos habla también, y eso me parece súper interesante a nivel de lo que es la cuestión de la ciencia, cómo la ciencia, las mujeres que hacen ciencia heredan la ciencia patriarcal y no discuten, no discuten. O sea, ella las llama las hijas de Wishburne, ¿no? O sea, estas hijas de que cogen esos mismos modelos y los aplican, ¿no? Entonces, ¿por qué resalto todas estas cosas en los dos primeros capítulos? Porque imagino que son los que no habéis leído, y ahí nos estamos volviendo otra vez a lo del principio. La primera pregunta que recorre todo el libro es, ¿cómo hacemos una ciencia feminista? ¿No? ¿Cómo es posible una ciencia feminista? Y para que esa ciencia feminista sea posible, en los años 80, la respuesta rápidamente hubiera sido, bueno, lo primero es que la haga una mujer. Entonces ahí Haraway eso lo desmonta todo, porque nos cuenta todas las mujeres primatólogas, que además la primatología estaba ocupada o sea, en su mayoría por las mujeres, cómo siguen el modelo patriarcal, ¿no? Eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ser mujer no garantiza que sea feminista, por más que sea científica, ¿no? Y que una ciencia feminista es posible, es decir, que es posible hacer una ciencia no patriarcal, ¿no? Y de eso un poco va el libro en general. Bueno, tengo millones de cosas para decirles, pero yo no digo por qué, porque ya he hablado demasiado. Voy a decir una última cosa, y si te parece, Julieta, me va haciendo preguntas ya, así lo hacemos un poco más ameno. Yo lo último que quería decir, así como de intro, que me parece re importante también de este libro, todo el tiempo mientras le estuve traduciendo, que tardé un montón, porque me dieron un montón de tiempo, me dijeron sin límite, entonces mientras yo iba haciendo mis otras cosas, iba leyendo, ¿no? Entonces todo me cundió mucho la lectura, ¿no? Porque fue como muy profunda. Y una cosa que me preguntaba todo el rato es, ¿para qué nos sirve hoy esto? ¿Para qué nos sirve hoy leer Haraway? Para decir, es un clásico, es como si dijera, estoy leyendo Balzac, que es un clásico, tengo que leerlo porque tengo que saber mucho sobre el pasado. ¿Para qué nos sirve, no? Entonces, no solo para qué nos sirve, sino qué interés tiene. ¿Qué interés tiene publicar este libro que ya tiene que estar publicado a principios de los 90 en realidad, ¿no? Más allá de todas las correcciones que se hicieron en español. Y a mí en eso me pareció fascinante. Me parece fascinante porque realmente leer hoy el Manifiesto Cyborg nos puede ayudar muchísimo a salir bastante del embrollo en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, piensen que el Manifiesto Cyborg es un encargo que le hacen a Donna Haraway, la Socialist Review, le hacen un encargo para que escriba un artículo de 5 páginas, ella escribe 80, es como yo, ¿viste? Dale a hablar nomás. Una que escriba 5 páginas sobre cuáles serían los lineamientos de un feminismo socialista en los años 80, que recuerden que estamos en la época de Reagan, ¿vale? Y la palabra comunismo es una mala palabra, un insulto, y eres el demonio, ¿no? Entonces, eh,
le piden esto y ella, en un momento en los años 80, en donde ya se empieza a ver la tecnología, digamos, cómo va invadiendo todos los dominios, sobre todo en la carrera armamentística, ¿no? La carrera armamentística y la carrera espacial, ¿no? Y ya empiezan, ¿no? Los primeros en la computación, ¿no? Ya empieza y tal. Entonces hay una vuelta, en feminismo estadounidense, hay un regreso a la madre naturaleza, ¿no? Entender la naturaleza como una madre y, ¿no? Y reforzar las dicotomías. Que yo creo que la gran guerra de Haraway, no, no, la palabra guerra no es la más apropiada, es contra los binomios, porque, ¿no? Contra los binomios excluyentes que organizan el pensamiento occidental, porque son jerárquicos. No porque a veces la gente me dice, bueno, y el yin y el yang. No, estamos hablando de jerarquías, ¿no? Estamos hablando de la justificación de la dominación. Y contra el pensamiento de Haraway atenta contra todo eso. Entonces, el manifiesto Cyborg es este encargo que se le hace a Haraway en los 80 para que dé los lineamientos de un feminismo socialista, y en ese momento, de vuelta a la naturaleza, Haraway, ¿qué les dice a las feministas? No, no podemos volver a la naturaleza, ¿saben por qué? Porque la naturaleza no existe, la naturaleza es un tropos, la naturaleza es un lugar común, la naturaleza es una construcción, y una construcción además patriarcal, y es una construcción que oprime y ayuda a la opresión de las mujeres. Por otro lado nos dice, ¿quiénes son las mujeres? ¿Y qué constituye la experiencia de la mujer? ¿Y qué pasa con la cuestión de la raza? Piensen que antes de Haraway, claro, leer a Haraway hay que hacer un esfuerzo, ¿no? De pensar, hasta antes de Haraway, la cuestión de las tecnologías del sexo no existían. O sea, todo lo que viene Paul Preciado, ¿no? Todas estas cuestiones no estaban pensadas así. Entonces, Haraway lo que le dice a las feministas, no, estáis equivocadas, no podemos ver ahí. Lo que tenemos que hacer no es abrazar la tecnología y dejar lo otro. Darnos cuenta que la naturaleza es una construcción, y ella empieza a hablar de naturocultura. Y yo creo que tampoco se ha hecho suficiente énfasis en la cuestión de qué significa naturocultura, teniendo en cuenta que cultura también es nutrición y cuidado. ¿Mm? Y luego, en ese manifiesto en donde les dice a las mujeres que no tienen que abrazar a la naturaleza porque no existe, una gran parte de los argumentos que utiliza para defender esto son el marxismo, por un lado, por eso se llama manifiesto, en realidad es un chiste del manifiesto comunista, ¿no? Es una ironía. Y por otro lado, utiliza la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción que era muy masculina, pero ella habla de una ciencia ficción feminista, ¿no? Que por lo menos para los lectores en castellano nos quedaba bastante lejos, ¿no? Estas traducciones, otra cosa interesante de leer este libro hoy, es que muchas de las fuentes que cita Haraway en los años 90 nosotros no teníamos ningún acceso a esas fuentes. Y hoy están siendo traducidas, qué sé yo, Octavia Butler, Ursula Le Guin, bueno, Ursula Le Guin ya había sido traducida, ¿no? Pero básicamente Octavia Butler y otras autoras de ciencia ficción, no Marge Piercy, no, por ejemplo, ella con Marge Piercy trabajan, tienen un diálogo en conjunto, ¿no? Entonces estos autores no las podíamos leer. Y eso era lo otro que quería resaltar. Y ahora me voy a callar porque si no voy a estar por ahí tirando esas cosas. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí, me dicen ahí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Qué linda la exposición, Ellen. Primero decirles que es un placer para mí estar acá con ustedes. Quiero agradecer a Facu Roca que estuvo gestionando esto, también a Sam, a Ellen por supuesto, y a toda la gente que estaba viendo este video en vivo. Voy a empezar admitiendo un posible fracaso en la pronunciación de cyborg. Estoy muy acostumbrada a decir cyborg, así que me gusta la idea de pronunciarlo distinto y escribirlo distinto, pero puede ser que me venga la otra versión. Después te quiero preguntar sobre eso, Helen. Eh, pero bueno, solo quería aclarar eso, ¿no? Quiero decir que estoy súper feliz por la reedición, casi que es como una segunda edición en realidad, porque tiene cambios sustanciales de contenido, de los cuales ya se hablaron, y además, sobre todo, destaco la traducción actualizada. También me parece que es importantísimo que salga ahora porque hay un gran esfuerzo editorial en varios lugares del mundo por continuar haciendo traducciones.
Paco había comentado de este libro. Helen hizo consultoría porque ella ya había traducido, bueno, no me toma cámara, ella ya había traducido la primera edición de Testigo Modesto, y es una autora viva con las dificultades que eso presenta de actualización y de seguir, de seguirle la pista cuando una la investiga. En mi caso, hice mi doctorado sobre el problema de la naturaleza en Haraway, y me dio mucha pena no llegar, o sea, estar terminando mi doctorado cuando sale este libro, por lo cual entré en comunicación con Ellen para preguntarle por ciertas decisiones. Entonces pude incorporar algunas cosas, pero otras quedaron fuera. Pero creo que ya se está incorporando la nueva traducción. De hecho, hay otros proyectos que, que conozco que están tomando la nueva traducción, porque realmente es una traducción que es muy necesaria. Es un libro que, no solo por el Manifiesto para Cyborgs, que fue el gran hit de Haraway, sino por muchos otros textos como Conocimientos Situados, que tuvo una gran influencia en un montón de disciplinas en Argentina, y por un capítulo que yo amo personalmente y me parece fundamental, que creo que no es tan leído. Me gustó, Helen, que lo trajiste, que es Género para un diccionario marxista. Es un capítulo que es realmente, para mí, posiciona a Haraway como historiadora del feminismo también. Yo pensaba qué difícil que es definirla a ella, que es tan polímata, que es tan multidisciplinar, transdisciplinar, que ha hecho tantas cosas. Y me gustaría agregar que para mí también es una historiadora de la biología y de la naturaleza, incluso del concepto de naturaleza, y también del feminismo. Así como este trabajo toma muy en serio pensar el feminismo y la inmanencia crítica del feminismo, y realmente ve cosas muy importantes. Justo estuve revisando El género en disputa, que es un clásico del 91, del mismo año, y para mí se le pasa a Butler algo tremendo, que es que Butler dice, bueno, las feministas inventaron la distinción sexo-género, dice, ¿no? Y Haraway se agarraría la cabeza, ¿no? Porque ella hizo todo el esfuerzo por mostrar justamente que esa construcción, o sea, que la construcción de ese par fue hecho por las disciplinas, principalmente la psiquiatría, la psicología, la endocrinología y demás. Y luego las feministas dialogaron de maneras tensionantes y con distintos tipos de apropiaciones, pero hay un trabajo, yo creo, del orden de la historia muy importante. Por eso me encantó, Helen, que vos dijiste la máxima preocupación de Haraway es la especificidad. Concuerdo totalmente. Creo que es un gran resumen de su labor intelectual. Es decir, si hay algo que no le interesa es hacer generalizaciones, sino buscar y entender cómo funcionan las cosas de manera concreta y también cómo podrían funcionar. O sea, está en la doble, ¿no? Está como ese trabajo sobre la historia, un laburo crítico muy detallado, y por otro lado también un trabajo muy serio de establecer propuestas, de encontrar otras vías, no solo propias, sino como en diálogo y en construcción con otros discursos, entre ellos la ciencia ficción es fundamental. Entonces, me parece que ese texto, ese capítulo es fundamental, y que muchas veces no se lo lee, o se piensa que es algo que descubrió Preciado después, el texto Yonki, que no la cita, ¿no? Es muy generoso haciendo las citas correspondientes, eh, pero bueno, me parece que tenemos ahí un antecedente muy grosso y que en general no se reconoce. Leí en el libro de Florencia Abate, Biblioteca Feminista, muy bueno, lo recomiendo, esa cita y esa explicación, pero no es algo que se encuentre muy en general. Y también quería destacar el capítulo de la inmunología, que para mí se volvió mega relevante, que era mega relevante en ese momento de HIV, de contexto de HIV, y que eran eso, ¿no? Los bordes de los bordes del año 1990, pero que se volvió para mí también muy relevante con la pandemia, ¿no? Y el renacimiento de las metáforas de las defensas, de toda la manera militarizada de entender la enfermedad y el cuerpo, y eso. Por otro lado, sí hay una enorme distancia con esa producción, esto es cierto, pero creo también que el libro nos permite también conectar a algo de esa historia que en español nos quedaba medio inconclusa. Y en ese sentido nos muestra, por ejemplo, nos muestra la Haraway más marxista, una Haraway que se basa en Young,
que se basa en Marx, en Engels, si bien vuelven a aparecer, pero una Haraway que habla de dialéctica, que discute con Marcuse, que discute con Firestone, y nos quedaba un poco, ¿no? Porque es medio, en realidad, fines de los 70, principios de los 80, como bien marcaba Helen, muchas veces se desdibuja esa característica, esa apuesta tan importante que tiene, ¿no? Nosotros hicimos desde RAIS el esfuerzo de traducir el primer libro de Haraway, que es Cristales, y ahí hay una Haraway cuyo marxismo es sumamente tímido, porque bueno, era su tesis de doctorado, entonces hay simpatías, hay intereses, pero no está abiertamente conectada con esa tradición. Y después me parece que cuando ella da clases con Harstock, y donde se embebe con la ciencia ficción feminista, también se embebe con el marco marxista y con el activismo que ella tiene durante los años 70. Entonces me parece que eso es una de las cosas que nos permite ver, es un gran aporte que tengamos esa primera parte con su título, que además es muy contundente. Esto de la naturaleza como sistema de producción y reproducción es súper contundente y nos da un marco para leer el resto del libro. Por eso me gustó que Helen en el prólogo pone, bueno, esto es medio acéfalo, ¿no? Medio decapitaron el libro al no incluir estos dos capítulos. Conjeturamos que tuvo que ver con problemas de derechos porque muchos de estos textos, la mayoría todos, salieron publicados antes, entonces probablemente fue una cuestión editorial, pero que terminó influyendo en el modo en el que se lee a esta autora. Pero ahora, el primer capítulo es muy importante porque nos marca cómo va a entender la naturaleza y cómo va a entender la lucha o la discusión básica con el biologicismo. Y el problema que va a seguir, que va a continuar, y que aparece muy bien trabajado también en Testigo Modesto, que es el problema de fetichizar, reificar, convertir en cosa un proceso. Por ejemplo, el cuerpo. Por ejemplo, la naturaleza. ¿No? Y pensaba, cuando hablaba Helen de este revival del feminismo por ahí, que a veces se le dice el feminismo cultural, del feminismo que busca la diosa madre, eso fue muy frecuente en Argentina, más o menos en los 80, y creo que todavía hay líneas, ¿no? Que tienden a encontrar una especie de garantía en una naturaleza que estaría intocada o en un cuerpo que estaría por fuera de la cultura, por fuera de la tecnología, por fuera de la contaminación. Y Haraway es una autora de la contaminación, del cruce, realmente de no pensar, de no reificar las relaciones sociales ni las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Y también nos permite hacer el link con Visiones Primates, que es el libro anterior, y con cómo ella lee la primatología, que también se perdía al haber sacado esos capítulos. También, pensando para el otro lado, o sea, estaba pensando, bueno, ¿qué nos permite leer de la producción anterior? Es interesante que en el primer capítulo, que es Sociología Animal, donde trabaja el tema del cuerpo político, aparece el tema de la población, que es como una preocupación nueva, que ella, bueno, nueva no, evidentemente no, pero que es una preocupación que ella tiene actualmente en torno a la natalidad y la superpoblación. Algo recontra polémico, pero nos permite también generar cruces y diálogos con eso, porque habla de Malthus, habla del concepto de población de Darwin. Es decir, esta obra para mí nos permite generar nuevas conexiones en general con toda su obra. Otra cosa que quiero destacar de esta edición es la traducción. La verdad que es muy placentero poder leer una traducción actualizada. Yo he leído tanto este libro, tengo de hecho una edición pirata, que es de acá Argentina, pero que es una copia de la edición de Cátedra. Y bueno, haberlo leído tantas veces hace que me acuerde frases más o menos de memoria, y encontrarme con otros fraseos y con otras maneras ha sido muy bueno. Tenía muchos falsos amigos, por ejemplo, contested aparecía como contestadas y ahora aparece como discutido, debatido. Es decir, había cosas que hacían ruido, que una decía, pero Haraway, ¿qué está diciendo?
¿no? Y no todo el mundo teníamos el original en inglés como para poder hacer este trabajo de cotejarlo. Es verdad que cambiaron las condiciones de producción que marcaba Helen, me parece que es así. Y me gustó mucho que recuperaste algo del estilo narrativo de Haraway, que también estaba diluido. Hay giros, hay expresiones, por ejemplo, ella en su introducción dice, había una vez una mujer blanca, no sé qué, que no estaba eso en la edición de cátedra, se había eliminado, se había sacado. Esa especie de fábula que ella arma tiene mucho sentido en la manera en la que explica qué está haciendo en todo el libro, estaba iludida. También están eludidos chistes, totalmente, ni siquiera no es que está traducido de otra manera. Por ejemplo, en un momento de conocimiento situado dice, está hablando de los dilemas feministas y demás, y dice, y las diosas no lo permitan, y introduce otra cosa, y eso no estaba en la edición de cátedra. Eh, lo cual es tremendo, porque si bien a veces para la lectora, para el lector, los chistes pueden generar, y bueno, algo de chiste es generar asombro y conmoción y quizá confusión, pero está bueno tenerlos porque también hacen la lectura de Haraway muy entretenida, muy amena y está bueno. Ahora, un par de cositas más y ya me gustaría empezar a charlar, solamente marcar que el Manifiesto para Cyborgs está marcada la ironía de manera más decisiva, que también se había diluido en algunas partes. Hay un párrafo que a mí, perdón, un apartado del texto que a mí me gusta mucho, que he trabajado mucho, que es donde Haraway habla de las transformaciones del mundo del trabajo en los años 80, que son esos apartados, creo yo, que muchas veces se dejan de lado, como que todo el mundo se engancha con la parte más ontológica del planteo del Manifiesto para Cyborgs, pero la parte más donde analiza procesos históricos y cómo se transforma el trabajo, de repente no tuvo tanta atención. Y tenía una traducción muy confusa que era la idea de trabajo casero. Esto yo lo consulté con Ellen porque es trabajo doméstico. Entonces, digo, no es pequeña la diferencia, es realmente importante. Y después ya una cosa mega nerd, pero que también se conecta con la producción actual, que es que hay términos que para mí, me dirá Heller si estoy bien, pero hay términos que para mí son de Whitehead, que es un filósofo que ella viene leyendo desde que era estudiante y que ha sido muy influyente y del cual se ha hecho un revival, no solo ella, pero varias personas como Latour, como Stenger, como incluso, bueno, no me acuerdo si hasta Butler lo ha llegado a citar. Me parece que hay algunos términos que se habían borrado, ponerle en un momento, había comprensión imaginativa y vos pones la aprehensión imaginativa y si uno va al texto en inglés encuentra que dice aprehensión, ¿no? Entonces, me parece que hay un montón de cositas, digo, desde detalles hasta cuestiones que cambian totalmente el sentido, hasta ilusiones, bromas y demás. Ahora, respecto a la pregunta, tengo varias. Una es que sobre Cyborg y Cyborg. A mí en mi tesis, por ejemplo, y esto lo discutíamos con una traductora, me parece que está bueno también. Yo no trabajo traducción, pero sí estoy en contacto con traductoras. Y en mi tesis, por ejemplo, yo usé Cyborg y lo marqué con cursiva y marqué la extranjería del término y quise como marcar su carácter estadounidense. Y lo mismo hice con la palabra queer. Que son términos que efectivamente tienen su origen en un territorio que es el de Estados Unidos, y a mí me interesaba marcar la diferencia y marcar la distancia, ¿no? Una amiga traductora, que es Renata Prati, ella dice, no, yo marco queer en redondas, no le pongo cursiva porque nos lo apropiamos. Me interesa marcar la apropiación. Me parece que es una discusión interesante a nivel de traductología y que, bueno, se puede marcar distintas cosas, ¿no? Yo quiero preguntarte por qué elegiste marcar cyborg, españolizar el término en esta edición. Estás muteada.
Estás, Helen, estás todavía Viste que estoy muteada. mutada y no me había dado cuenta, Ahí perdóname. va. Digo, ¿viste? No, decía que primero te voy a contestar la pregunta, lo del cyborg, y después, mientras ibas hablando, apunté un montón de cosas que también me gustaría comentar. Mira, te puedo hacer la respuesta fácil, ¿no? O la respuesta más compleja. La respuesta fácil es usar cyborg porque sale en la RAE, básicamente. Esa es la respuesta fácil. Pero en realidad esa es la excusa. Esa es, ya sabemos que cuando una traduce un texto, luego, bueno, por lo menos en España, cuando traducimos, después viene la gente que corrige. La gente que corrige nos devuelve el texto y nosotros ahí conversamos, que si esto sí, que si no, que si no sé qué. Habitualmente yo, como no soy traductora profesional, en el sentido que yo no estudié traducción, claro, vienen las filólogas y muchas veces me destrozaban bastantes cosas. Con Haraway no, todos los otros textos sí, pero con Haraway. Pero entonces, si tuviera que dar una explicación, entonces yo siempre tengo que estar buscando, bueno, esto lo digo así porque no sé qué. Por ejemplo, mencionaste a Whitehead, entonces cuando me acuerdo de cuando traduje El Testigo Modesto, yo no había leído Whitehead, entonces yo lo traducía literal, lo que a mí me parecía que le estaba diciendo, y resulta que sabemos que en traducción hay convenciones. Si vos estás traduciendo Deleuze y ya traducieron entanglements como entrelazamiento, tenés, ¿no? Y muchas veces ahí hay unas discusiones. Ahora bien, esa sería la respuesta fácil. A mí me hizo mucha gracia y me gustó mucho que existiera la palabra en castellano y estuviera en la RAE. ¿Por qué? Porque demuestra los 20 años que pasaron. Y eso a mí me pareció importante destacarlo, es decir, no es el mismo libro. En los años 90 no existía, ni siquiera nos parecía que además toda la tecnología viene de Estados Unidos, shiny, shiny, brilla, brilla, y ese es el cyborg, pero no hay ningún motivo para no poder decir, cyborg es simplemente la conjunción entre cibernética y organismo. Cibernética existe en castellano, organismo existe en castellano, ¿no? Entonces, perfectamente se puede castellanizar la palabra, ¿no? No es lo mismo que con queer, porque quiere decir casi exactamente lo mismo, pero marca la diferencia de los 20 años que tarda la RAE, quizás dentro de 20 años la RAE ponga queer, ¿no? Quién sabe cómo, porque ahora ya se ha apropiado la palabra queer, C-U-I-R, la grafía esa, y entonces eso ya estoy segura que a la Real Academia no le va a gustar nada quienes han apropiado de eso. Entonces, en este caso, muy probablemente, dentro de 20 años, queer no salga C-U-I-R, pero sí, está en la RAE. ¿Por qué? Porque hoy un cyborg no es lo mismo que hace 80, perdón, que en los años 80. Hoy un cyborg no es lo mismo. Y entonces, es más, yo hoy mismo casualmente, todas las mañanas leo, ¿no? Los diarios, no sé qué, bueno, los diarios en internet, y había una noticia sobre el cyborg, sobre los cyborg. Entonces ahora sí que se pone en cyborg, ¿no? Y entonces se sigue entendiendo un cyborg como como un humano pluripotenciado. Es decir, como una especie de Terminator, que en ningún momento es lo que estaba diciendo Haraway. Haraway no estaba hablando de Terminator, ¿vale? Entonces, cuando estaba hablando de cyborg, la definición de cyborg que da Haraway es múltiple. Es múltiple. En una sola frase pone un cyborg es un híbrido, y esa fue la que repetimos hasta la saciedad, hasta el punto de que la propia Haraway tiene que escribir los cyborgs nunca fueron híbridos. Porque, ¿qué es un híbrido? Un híbrido son dos especies juntas, dos especies mezcladas. En el cyborg no hay dos especies mezcladas. ¿Vale? Primero, además, si hay alguien que discute el concepto de especie, es Haraway. Entonces, ella, por ejemplo, definiciones de cyborg los da, ella está pensando en el sistema, ella está pensando en cómo, en la articulación, ella está pensando en los parentescos no como un inter es en el sentido de dos entidades, dos organismos separados, sino está hablando de la implosión. Y esa implosión se da en un momento histórico determinado, que es después de la Segunda Guerra Mundial, en donde surgen toda una serie de sujetos que ella llama inapropiados, inapropiables, recuperando un concepto de la cineasta Trinity Minja, en donde ella dice todas estas subjetividades que surgen después de la Segunda Guerra Mundial no son ni hombres ni mujeres,
¿no? No son ni pobres ni ricos, no son ¿no? Entonces, ella lo llama a esos otros inapropiados, inapropiables, y ella está hablando de esa implosión. Y yo no sé si la RAE no está recuperando eso, no lo está, pero para mí era como decir, bueno, vamos a hacerle decir, ¿no? A este concepto de cyborg que ha sido apropiado un poco también por una industria cultural, ¿no? Que los cyborg lo ve como algo que todos queremos ser, porque es wise, ¿no? Bueno, es wise decimos aquí, ¿no? Es algo que, no sé, me quiero poner una mano biónica, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de imagen, me estoy hablando de qué tipo de imaginario nos apelaba el cyborg. Entonces, si bien en los años 80, cuando ella escribe el manifiesto, tiene que luchar que casi, digamos, en contra de la feminista que se le tiran encima diciendo, ¿por qué estamos abrazando ¿por qué nos vienes a hablar de cyber cuando estamos hablando de mujeres? Hoy hemos ido al otro extremo, ¿no? Y en ningún momento hemos pasado por qué realmente nos estaba hablando Harel cuando estaba hablando del cyborg, que era de la implosión de categoría. La implosión es que ya no podemos distinguir entre lo que es orgánico y lo que es tecnológico. El cyborg no es Terminator, el cyborg es el oncorratón o la oncorratona, como traduciste vosotras, que me encantó. O sea, es este animal modificado tecnológicamente y patentado. Es decir, no solo que está modificado el oncorratón, está modificado para generar cáncer, sino que además está patentado, esto es en los años 80, y además se utiliza para estudiar el cáncer de mama. Hola, feministas. Eso es el cyborg. Y el cyborg nos interpela. Ese es el cyborg que nos interpela, que no es el de la RAE. Y entonces, todos esos juegos, bueno, que yo hago en mi cabeza, pero no sé si tienen un sentido, pero me parecía importante poner eso, cambiar así el título, ¿no? Luego, mientras estabas hablando, me salía toda, bueno, hablaste muy bien, gracias por el artículo de género para un diccionario marxista, que me parece también muy interesante, en donde también es un encargo que le hacen a Haraway, unas alemanas que le piden que haga entradas de lo que Marx y Engels no habían dejado de lado, no habían obviado, ¿no? Entonces le encargan a Haraway, y otra vez, en vez de 5 páginas o 2, escribe no sé cuántas, y, ¿no? De alguna manera hace lo que ella sabe hacer también, que es reescribir la historia, ¿no? The past is the contested zone, ¿no? El pasado es la zona en disputa, vamos a reescribir esa historia que estos señores, Marx y Engels, habían dejado de lado. No, traía esto, lo que te quería comentar es que estamos todo el rato hablando de este tipo de traducción nueva, ¿no? Y cómo se había publicado el libro antes. Entonces, la pregunta que me sale todo el rato es cómo leemos lo que leemos. Y eso es una de las preguntas que también atraviesa el libro, y concretamente en en uno de los artículos que se llama, para mí era desconocido, no lo había leído nunca, y se llama Leyendo a Bucci e Mecheta. O sea, a ver si se llama así o me lo estoy inventando. Miren. Esto está en la parte 2. O sea, el primero es la naturaleza como sistema de producción y reproducción. El segundo, las lecturas en disputa, naturalezas narrativas. Y el tercer capítulo de este segundo apartado se llama Leyendo a Bucci e Mecheta. La disputa, veréis que disputa se repite muchas veces. Yo ahí sí respeto siempre el original. Si ella repite muchas veces una palabra, la pongo la misma, ¿no? La disputa por la experiencia de las mujeres, entre comillas, en los estudios de las mujeres. Ese capítulo, que yo nunca le había dado importancia, casi si lo había leído, ni me acuerdo, me pareció fundamental ahora, porque ella está hablando de una señora que se llama Bucci Emecheta, que es una escritora nigeriana afincada, bueno, que va en Inglaterra, ¿vale? Y ella es una escritora de narrativa, Bucci Mecheta es una escritora narrativa, y en Inglaterra, en los años 80, se lee en paper, así se lee, la gente lo lleva en el bolsillo, libros de bolsillo, ¿no? Es una escritora súper popular, y ella, ¿qué pasa? Que en los años 80 tenemos las cátedras de estudio de las mujeres en muchos países, en Estados Unidos y en Europa. En algunos países de Europa, en España no, pero en otros países sí. Entonces, casi todos son estudios anglosajones más bien. Estas cátedras de estudio de las mujeres leen
a otras mujeres que escriben diciendo, esto es el feminismo, lo que escriben las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con Buchemecheta? ¿Qué la critican? Porque las mujeres de las narrativas de las novelas de Buchemecheta son mujeres casadas, ¿no? O sea, no están cuestionando, no cumplen con los mandatos del feminismo de la época. Entonces, ¿qué hace Haraway en este capítulo? Nos dice, bueno, vamos a presentar qué constituye la experiencia de las mujeres y quién define qué es la experiencia de las mujeres y quién define lo que es una escritura de las mujeres. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo da la respuesta? Bueno, vamos a ver cuáles son todas las lecturas de Buchemecheta. Y cuando dice cuáles son, es cómo la leen distintas profesoras, no solo las profesoras, cómo la presentan, y aquí tiene que ver con el libro de ella, por eso lo traigo a colación, la contraportada, el dibujo, el diseño de portada, el título de cómo se ha traducido o no el título del libro, eh, cómo se presenta a la autora. Todo eso es parte de la lectura que hacemos de una autora. Y todas estas distintas lecturas nos demuestran cómo hay algunas personas, ¿no? Por ejemplo, catedráticas que se arrogan la autoridad de decir, bueno, esto es feminismo o esto no es feminismo, ¿no? Entonces lo traía como bueno, me hace gracia un poco esto de lectura dentro de la lectura, ¿no? Como un juego esto de muñecas rusas en donde dentro del el propio libro encontramos un artículo que podría no parecer tan relevante y es fundamental para hoy para el feminismo, ¿no? Porque hoy estamos en otras luchas del feminismo. Entonces, en ese momento se estaba discutiendo qué era la experiencia de las mujeres. Hoy se está discutiendo qué es también, todavía se está discutiendo cuáles son los sujetos del feminismo y hay la cuestión identitaria. Haraway nos estaba hablando de parentescos y de alianzas a través de afinidades, para olvidar o dejar de lado la política identitaria basada en una identidad que se sume, que pretende biológica. Si traemos esa conversación al presente, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo leemos? Es una cosa que quería. Y después de cosas que vos dijiste, para que tenía más apuntado, me pareció muy interesante también que resaltaste el último capítulo. El último capítulo también puede ser muy específico para la época, ¿no? Que es el de la biopolítica de los cuerpos postmodernos, en donde habla de la constitución del sistema, bueno, de la constitución del yo en el sistema inmunitario, nos habla del SIDA, y entonces aquí dos cosas quería resaltar. Uno, es el último capítulo, es importante. El primer capítulo empieza con los simios y termina hablando de su ex marido, del amante de su ex marido, porque el último capítulo está hablando del SIDA y se lo dedica, es muy emotivo, ella le dedica el capítulo entero. Ella sabéis que, no lo dije al principio, además de ser feminista, es lo que hoy llamaríamos queer. Ella se casa con un hombre que es gay y ella tiene su amante, digamos, y luego él tiene su otro amante y al final se van a vivir los cuatro juntos, ¿no? Cada uno con sus parejas, digamos, pero se van juntos y construyen la casa esta, la construyen juntos, la casa, no cuando ella daba clases, sino ahora donde viven ahora, y ella le dedica el capítulo a Robert Filomeno, que era la pareja, digamos, de Rey, que era el antiguo, el marido, oficialmente, digamos, de Haraway. Entonces, ¿por qué traigo esta cosa personal? Primero, porque ella nos está hablando de qué constituye la experiencia y cómo se hace ciencia. Son dos preguntas distintas, ¿no? Pero en realidad las dos se embrincan. ¿Cómo se hace ciencia, una ciencia feminista? No anulando la experiencia, incorporándola, como dije al principio, con la cuestión del catolicismo y la cuestión de cómo le atraviesa a ella la historia del sistema inmunológico. Entonces, ella está atravesada personalmente por esa historia. Y entonces ella empieza hablando de cómo se constituyen, ¿no? Cómo, en contra del determinismo biológico, básicamente, y termina el libro, ¿no? Que ya digo, son capítulos que se han ido juntando, pero que tienen una coherencia interna muy importante también. Termina el libro con la biopolítica de los cuerpos postmodernos, en donde nos demuestra ahí cómo la ciencia, ¿no? Constituye a finales del siglo XX el cuerpo como un texto, ¿no? Que puede ser leído. Entonces, hay todo un paralelismo, digamos, entre el primero y el último.
Y lo último que quería decir, apuntado aquí de todas las cosas que ibas diciendo, que las nuevas conversaciones, cómo podemos ver también cuando ella dice que el conocimiento situado, ella dice que el conocimiento situado no es una lista de identidades, ¿no? Muchas veces pensamos el conocimiento, hago conocimiento situado si digo dónde estoy. Entonces, mira, yo te lo digo, soy lesbiana, sudaca que vive en Europa y tengo 56 años. Y a partir de ahí, todo lo que diga es conocimiento situado. No, no, conocimiento situado quiere decir hacerse responsable de la situación que una ocupa, porque esa va a ser desde la posición que uno ocupe, desde ahí va a tener la mirada que tenga, ¿no? Entonces, las conversaciones que ella va teniendo a lo largo de los años con distintas personas va a hacer también constituir su pensamiento de otra manera. Entonces, ahora ella tiene una, vos citaste a Harstock, ella cita mucho aquí, bueno, las conversiones que tiene en esa época, y hoy ella está conversando, por ejemplo, con Isabel Stengers, con Vinciane Desprez, con Anna Tsing, ¿no? Que estamos más en el terreno de las ciencias sociales, ¿no? La antropología, el arte. Patricia Piccinini, que es una artista australiana, ¿no? Entonces, esas conversaciones que tiene hoy Haraway van así, hacen también que veamos, ¿no? Cómo se ha ido cambiando también, ¿no? Y no sé. Yo quería tirar del hilo de la madeja, digamos, pero porque me gustó mucho esto último que decías, Ellen, de pensar el arco del primer capítulo al último, ¿no? Y de la guerra de los simios y el problema de la violencia originaria en la primatología y la dominación, a la internalización de esos discursos militares como belicistas en la lógica del sistema inmune, y también cómo la frontera entre texto y naturaleza, ¿no? Entre cultura y naturaleza se va desplazando y moviendo, y esa persistencia de la pregunta de Haraway para pensar eso, y para darnos herramientas para pensar eso, pero también para... Hay algo que me volvió a pasar leyendo este libro, así como en esta traducción tan hermosa y en su conjunto, que es volver a fascinarme con el desvío permanente que es la lectura de Haraway, en el sentido de con ese esfuerzo irónico, muy perspicaz, súper inteligente y hermoso de leer para sacarte para el lado que no esperabas, ¿no? Es decir, como, bueno, ciertas discusiones, ciertos contextos de discusión de los 80, de los 90, pero que, como vos decís, siguen acá, tiene esa capacidad de abrirte un camino, una forma de pensarlo que tercia entre los supuestos opuestos y demás. Entonces pensaba en otra guerra que me parece que está de fondo en el libro y que quizás Juli o vos pueden explicar y decir algo mejor, pero me parece que no solo es la guerra de las estrellas, digamos, de Reagan que aparece en el cyber, sino es la guerra de la ciencia que está de fondo en todo este contexto y en los intentos feministas de intervenir en esa guerra de la ciencia, eh, distinguiendo no mala ciencia de buena ciencia, no mala ciencia patriarcal de buena ciencia feminista posible. Y esa pregunta, como vos decías, está en todo el libro, ¿cómo hacer una ciencia feminista? Y es una pregunta a la que Haraway mantiene una fidelidad casi incólume, pero todo el tiempo es una posición extraña, ¿no? Cuestionar los momentos en donde cierta identidad de las mujeres parece obvia, ¿no? Cierta idea de que hay un conocimiento situado posible desde una experiencia universal de lo femenino que permite distinguir definitivamente entre buena y mala ciencia, y ella está todo el tiempo buscando el desvío, el problema, el embrollo, ¿no? En un sentido nada, como si la búsqueda, quiere decir, ¿qué pasa con esa otra guerra ahí, con ese otro conflicto? Está buscando pacificarlo, está buscando sustraerse, ¿no? Está buscando abrir el conflicto todo el tiempo, está la zona de disputa, la disputa, el contested zone, volver a abrir el conflicto cuando parece que se puede resolver. No sé, son preguntas que me surgieron mucho leyendo, porque supongo que son preguntas que nos estamos haciendo de nuevo, me parece, sobre, bueno, ¿qué pasa con esta idea de que podemos distinguir buena y mala ciencia? ¿Qué pasa con esta idea de que podemos sacarnos de encima la pregunta por la objetividad científica y la verdad científica, diciendo que es construcción, texto y disputa, cuando tenemos que discutir el antropoceno, la crisis ecológica, el negacionismo de esas verdades, digamos, o de esas problemáticas científicas, o que nombramos a través de la ciencia, ¿no? Pero que nos atraviesan de forma muy personal y muy política? No sé,
estuve releyendo mucho el libro, hablando de cómo releerlo, con esas preguntas en mente, que no son las preguntas de Haraway en los 80, pero que me parece que están ahí, en estas otras formas de preguntarse por la objetividad de la ciencia, la posibilidad de una buena o mala ciencia, y la posibilidad de políticas de la ciencia, ¿no? Estas políticas diferenciales de la naturaleza que están ahí en el libro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero me volvió a provocar mucho esa fascinación por Haraway y la persistencia de ese problema, me parece. Nada, eso, no quiero sacar mucho más tiempo. No sé si Juli o Ellen quieren retomar, pero también si quienes Yo están quisiera ahí decir en el algo, público. pero si querés, Ellen, hablar vos primero, está perfecto también. O u otra persona. Dale, habla vos y ya después yo hablo. Porque, bueno, es algo súper lindo lo que trae Facu. Me parece que eso está dramatizado de manera intensa en el libro. Yo me remitiría a Conocimientos Situados, donde dice, las feministas estamos, como por un lado, agarrándonos de una rama, que es el constructivismo, y por otro lado, estamos medio tratando de agarrarnos de una rama, que es la necesidad de cierta objetividad, lo más sofisticada que se pueda, pero ella dice, bueno, estamos un poco como con los dos cuernos del dilema ahí, colgadas de ahí, ¿no? Pero dice, va a ser hora de ir cambiando de metáforas, ¿no? Como que, y ahí es interesante cómo vuelve a aparecer esta insistencia por reorganizar el problema. Y quiero destacar que hay algo que es espectacular del libro, y de Haraway, que es la densidad que ella maneja, ¿no? Y no solo hace este laburo que explicaba muy bien Ellen, que es como de trabajar con la materialidad, por ejemplo, de un libro, con las lecturas que se arman alrededor, como trabajar en muchas escalas. Ella trabaja en muchas escalas y siempre está pensando, cuando historiza la ciencia, cuando historiza el conocimiento, en una actividad colectiva que es material y que es semiótica a la vez. Es decir, no se trata de un cuerpo objetivo de contenidos, no como una especie de forma, ni tampoco se trata únicamente de una sociedad que dirime intereses, sino que se trata de una negociación complicada entre lo que existe, cómo lo representamos, cómo lo metaforizamos, qué podemos hacer, etcétera. Y en ese sentido, ella hace algo muy loco que es, analiza campos de estudio enteros, reorganiza campos de estudio enteros, y un poco hace eso con la epistemología feminista de los 80, que se venía preguntando estas preguntas que vos traes muy bien, que son, ¿se puede hacer ciencia feminista? ¿Qué sería la buena ciencia? ¿Qué lugar van a tener las ciencias naturales, por ejemplo? Que algo de eso aparece en el primer capítulo. Ella dice, bueno, estamos en una ciencia feminista socialista que necesita de las ciencias sociales, necesita de las ciencias naturales, pero no podemos creer más en un objetivismo vulgar, ni tampoco podemos caer en ningún tipo de reificación, en ningún tipo de solidificación de esos objetos que queremos conocer, porque el mundo ciertamente es dinámico, ciertamente es específico, entonces me parece que hay algo ahí. Quería destacar un par de cosas que mencionó Ellen, que me parecieron muy buenas. Me encantó esto del arco. Creo que también hay una especie de cambio de época, o no cambio de época, pero que recupera sí unas transformaciones también del conocimiento que van de lo zoológico, de lo macromolecular, si querés, que tenía que ver también bueno, el estudio de la especie, que tiene un sesgo zoológico terrible, que ella critica muy bien, que eso encontramos en los últimos textos. Bueno, se va moviendo a lo molecular, a lo que tiene que ver con lo inmunológico, con lo pequeño, la miniaturización también de la que se habla en el Manifiesto para Sieverts, también está presente. Y si una mira las transformaciones de la biología, más o menos de los 90, que era este momento de codificación y de proyecto de genoma humano, que es un contexto en el que ella escribe y sobre lo que va a volver, y pensamos ahora cómo se está interesando, no solo Haraway, sino cómo la biología, por ejemplo, se empieza a interesar por, por concepciones más holísticas, por tener una definición de especie. Bueno, la definición de especie no funciona para los organismos que no son animales ni plantas, y tenemos un revival de Margulis y un revival de otro tipo de seres que tienen otras lógicas. Me parece que hay algo de una distancia histórica, que Haraway ya un poco ya la veía, ¿no? Digamos, ya veía una transformación en ese sentido, y que ciertamente está recuperado algo de eso en seguir con el problema y con el tema de la
de la importancia que toma la obra de Margulis, que ella ya conocía, en sus últimos trabajos. Y quería marcar dos cositas cortitas. Una, eh, que sin duda la lectura que triunfó de los cyborg fue transhumanista, ¿no? Esta idea del cyborg como aquel Homo sapiens que se aumenta, que era en realidad la lectura original de Klein and Klein, que son como los que forjan este término, y que también tenía que ver con ese contexto de Terminator, Robocop, ¿no? O sea, ese personaje era súper masculino y cuando eran mujeres eran súper sexualizadas, ¿no? Entonces hay una provocación tremenda de Haraway y ciertamente también sería un reduccionismo que me súper molesta, por eso escribí un artículo que se llama El fin del cyborg, mi artículo se llama así, pero que tiene que ver con leamos los otros apartados, porque ahí trabaja la ciencia ficción feminista, ahí trabaja las identidades fracturadas, el grado de fragmentación del cual le interesa dar cuenta, que mencionaba Jenny también. Cómo en los años 80 estamos en un estado de fragmentación, de miniaturización de la tecnología, de implosión, que es una palabra que yo creo que es importantísima en este sentido, y no tanto de dos especies de naturalezas distintas que se mezclan simplemente, ¿no? Estamos en otro tipo de tensión. Y quería decir otra cosa más, que es que Haraway es una gran autora antiesencialista. Es una tremenda autora antiesencialista, por eso también Emma Song siempre me decía, Haraway es el canon queer, porque es una de las que organiza una posición queer más allá de su biografía que una podía no conocer. Creo que el documental de Fabricio Terranova nos ayudó a conocer a las personas. Yo no sabía, por ejemplo, ¿no? de estas vicisitudes de la vida personal de Haraway, pero ciertamente es una autora queer tremenda, o sea, súper importante y que ha influido muchísimo. Por eso yo digo, Preciado no hace honor a realmente la impronta y la dirección que marca Haraway de cómo historizar, cómo entender estas transformaciones. Y por eso me parece que está bueno pensarla como antisencialista, porque si hay algo que nos muestra es que la identidad es muy insuficiente al momento de configurar políticas, que necesitamos no solo una ciencia que pueda dar cuenta de lo semiótico y de lo material, sino también de políticas que den cuenta de alianzas posibles, afinidades, y no tanto sustancias o sujetos estables. Y en ese sentido es una tremenda autora queer que está bueno también traerla en esa clave, me parece. Y ya está. Bueno, buenísimo. Sí, me gusta mucho esto que dijiste, que realmente es una autora queer, aunque ella no se reivindique como tal, pero que me parece fundamental en el cuerpo teórico queer, y es muy difícil leer algo dentro del cuerpo teórico queer que no haya una incorporación de Haraway. Entre otras cosas, porque esto que hablaba antes de las tecnologías, de las tecnologías del sexo, ¿no? De cómo antes de Haraway se entendían solo como tecnologías reproductivas. El concepto, ella transforma el concepto de tecnología, ¿no? Yo quería decir ahora, volviendo un poco al comentario que, bueno, un poco la pregunta de Facu, y es porque esa a mí es una cosa que me fascina, y es esta cosa de Haraway por eso decimos es marxista, es feminista, socialista, pero en ese sentido es como los cyborgs que ella define, es blasfema y infiel a sus orígenes, no solo con el catolicismo, sino con el marxismo. Entonces, ¿en qué sentido? En que no desarrolla un pensamiento dialéctico, ¿no? No trabaja en función de tesis, antítesis y síntesis. No hay síntesis. ¿Por qué? Porque ella dice que el mundo no funciona así. No es que ella piense así. Ella dice el worldling, ella llama worldling a la generación de mundos, no worldling como lo pensaba Heidegger, sino el worldling es la configuración colectiva del mundo por por todo lo que existe en el mundo, ¿no? Esos entrelazamientos que se llama worldling, no sé qué, no funcionan por sustracción, no funcionan por síntesis, sino funcionan por adición. La cuestión está donde ponemos la mirada, ¿no? Y hasta dónde vamos a seguir un recorrido. No se trata solo de mirar, sino de seguir. A veces se va tanteando, dice ella, vas tanteando te estoy hablando de cómo pensar y cómo hacer ciencia, ¿no? Vas tanteando con un palo en la oscuridad, ¿no? No es simplemente ir a lo seguro, ¿no? Pero
A mí me parece eso súper interesante, se ve muy bien en el manifiesto Cyborg como, y en este comentario que hiciste, Facu, ¿no? Es como cuando parece que ella va a cerrar una definición, por ejemplo, define 1000 veces lo que es Cyborg. ¿Por qué? Porque en cada una de esas definiciones está agregando una cosa, una nueva complejidad. Y muchas veces son contradictorias esas definiciones. Y eso me parece súper interesante, por eso traje lo de la hibridez. Porque hay una cosa que a mí me parece que nos hace mucho daño a nivel político, activista, y es que siempre buscamos la coherencia. O la idea de, porque es un incoherente. Claro, porque no se puede, porque no hay pureza. O sea, hay que abandonar de una vez la cuestión de la pureza. Y muchas veces en las políticas identitarias apelamos a la pureza. Y nos olvidamos de esta cuestión de que no hay un original, porque si hay un original, lo único que queda por haber es una copia. Lo que hay son acoplamientos, entrelazamientos. ¿Mm? Lo que no quiere decir que no haya jerarquía y que no haya dominación. Eso me parece muy importante. Yo lo que sí también, aparte de eso, quería... mira, no, les voy a leer una mini, que no leímos nada del texto, les quería leer, ahora porque me quedé pensando con la dialéctica, y en el género, justamente en género para un diccionario marxista, son 2 frases solo. Tiene 2 frases extraordinarias, que son lo que yo digo, esos chistes que hace Haraway, que igual solo los nerds nos reímos, pero hay que ser muy nerd para llegar hasta aquí. Esta es la página ya 207, entonces está guay que te meta el chiste, ¿no? Entonces ella dice... Ni bien empieza a definir lo del género para un diccionario marxista, está en la segunda página, no, perdón, no, está un poco más adelante. Nos dice, ella está criticando la cuestión que las feministas pueden hablar muy bien de, o sea, les cuesta incorporar género, clase y raza en los 80. O es género y clase, o es género y raza. Pero difícilmente se encuentran análisis entre los 3. Estoy en la página 206, ¿vale? Entonces ella dice, a pesar de las buenas intenciones, los matices de las autoras y los comentarios en los prólogos, la teoría feminista rara vez ha mantenido unidas raza, clase y sexo-género desde un punto de vista analítico. Por otro lado, las feministas tienen tantas razones para abogar por un sistema de raza-género como por uno de sexo-género. Además, ¿qué pasa con la clase? Es cada vez más evidente la necesidad de una teoría de la diferencia cuyas geometrías lógicas y paradigmas escapen de los binarismos, la dialéctica y los modelos de naturaleza-cultura de cualquier tipo. De lo contrario, los 3 serán siempre reducidos a 2, que enseguida se convierten en uno solitario en la vanguardia, y nadie aprende a contar hasta 4. Me parece maravilloso. Bueno, en fin. Yo le quería hacer una pregunta ahora, así un poco a la sala, Julieta, al Facu y un poco a todos, que es, estábamos hablando de los conocimientos situados, ¿no? Que tuvieron una relevancia tan importante, eso sí, en las ciencias sociales, ¿no? Y 2 cosas. Ella dice que el manifiesto Cyborg, o sea, que que los conocimientos situados es el texto hermano gemelo del manifiesto Cyborg. Yo eso no lo voy a explicar, pero lo dejo ahí, porque he encontrado montones de respuestas para decir por qué son los hermanos gemelos. Van juntos. Eso es muy interesante. Y ella lo define, esto lo dice varias veces, ¿no? No lo dice esto en el libro, lo dice en entrevistas y tal. El texto de conocimientos situados y el texto del manifiesto para Cyborg son hermanos gemelos. Luego nos dice, ¿dónde está mi pregunta, Helen? Vale, aquí. Los conocimientos situados abogan, ella dice, bueno, tenemos que abandonar la idea de la objetividad como lo contrario a la subjetividad, entre otras cosas porque en los binarios occidentales tradicionales se ha puesto en la subjetividad, la naturaleza y la mujer están todas del mismo lado, ¿no? Y la objetividad, los hombres y la ciencia están del otro, ¿no? Y tenemos las ciencias duras, las ciencias blandas, bueno, eso ya lo sabéis todos. Entonces ahí dice, tenemos que abandonar esa idea de la objetividad y hablar de un tipo de, la objetividad la define como una racionalidad posicionada, ¿no? Que es dar cuenta de la posición que se ocupa, ¿vale? Y al mismo tiempo también redefine lo que es la experiencia de las mujeres, ¿no? Y nos dice que el feminismo ama las ciencias que no son las ciencias puras. Por ejemplo, las ciencias de la traducción, ¿no? Las políticas de interpretación,
el tartamudeo, la comprensión parcial. Esto me parece también muy bonito, la cuestión de la parcialidad, ¿no? Ella habla de la comprensión parcial. Entonces, mi pregunta vendría, hay en estos 20 años, ahora estamos a la propuesta ontoepistemológica que hace Haraway hoy, es la propuesta de la SF, ¿no? SF, que es un acrónimo, ¿no? O sea, de toda esa complejidad, ¿no? No, fíjate que no es una síntesis, porque son las siglas de una gran cantidad de cosas. Es más, nos la deja abierta porque como son siglas, podemos generar, y así es como se está generando todo un cuerpo teórico, y también en el campo del arte, por ejemplo, de Sonic Fictions, o, bueno, hay una gran cantidad de SF, ¿no? Esta SF es su nueva propuesta ontoepistemológica. Digo onto, epistemológica, ¿no? Hay un paso, ¿no? Entre esos conocimientos situados, la propuesta del cyborg como ontología, ¿no? Y la cuestión del lenguaje, que no hemos hablado y que a mí me parece fundamental, la cuestión del lenguaje, cuando ella dice en el manifiesto cyborg, dice, lo que necesitamos es una gran heteroglosia, no un lenguaje común, ¿no? Que traduzca a la perfección todos los códigos, ¿no? Lo que aboga por la polución, etcétera, ¿no? ¿Cómo pasamos de ahí a la SF, ¿no? Y a mí me parece que hay muchas cuestiones. Una tiene que ver con una cosa que dijiste, Juli, que es la cuestión de la simbiosis, el concepto de simbiosis. Recordemos que ella es bióloga, ¿no? Pero las teorías de Margulis, de finales de los años del siglo XX, no habían sido demostradas científicamente, porque no existía, o sea, por ejemplo, ella menciona lo de ¿cómo se dice? El microscopio electrónico de barrido, por ejemplo, ¿no? No existía la tecnología que nos podía demostrar la cuestión de la simbiosis. Hoy la palabra holobionte, hace 4 años nos daba mucho miedo porque no teníamos ni idea de lo que era. Hoy la palabra holobionte ya la vemos incorporado, ¿no? Como una nueva ontología. Fíjense cómo del cyborg pasamos al holobionte. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿cómo lo veis vosotros, no? ¿Cómo lo ven ustedes esta cosa de este camino, ¿no? Que ha hecho Haraway, que nos lleva de los conocimientos y todos y el cyborg a la SF, ¿no? Como una nueva propuesta, ¿no? Está buenísima tu pregunta. Eh, a mí me gusta leer la SF como un índice capaz. Me parece buenísimo esto que decís. Es una sigla que puede ser science fiction, puede ser science facts, hechos de la ciencia, que también los leemos, ¿no? Como en esa clave. Puede ser speculative fabulation, figuration, o sea, fabulación especulativa, etc. Yo creo que es difícil cuando uno trabaja una autora tan dinámica. eh, no sé, siento que desde la filosofía tenemos como una idea de unificar, de homogeneizar, ¿no? Decir, bueno, siempre pensó esto, que yo trato de evitar, trato de historizar y de mostrar justamente que sus preocupaciones fueron muy específicas, como vos bien dijiste, y que se interesaron realmente por procesos concretos en distintos momentos con intereses muy particulares. Pero sí hay algo de un problema persistente que ella trabaja y que está muy relacionado con esto que traes, que es el problema de la relación entre lenguaje y mundo, finalmente podríamos decir, o qué relaciones podemos establecer entre nuestros sistemas semióticos, si querés, y nuestros sistemas materiales. ¿Hay tal división o más bien hay una implosión que se reifica y sobre la cual ella trabaja, por ejemplo, con la ironía de forma seria? Por eso dice, bueno, la ironía es algo serio. Quizá lo serio no sea unificar, purificar y tratar de resolver todas las contradicciones. Quizá lo serio sea lidiar con la complejidad que supone no poder reducir fácilmente una disciplina, un problema, un dilema, etcétera, etcétera. Yo siento que sí hay una persistencia que vos también marcaste, hay un interés por la metáfora muy temprano de Haraway, que está presente en su primer libro, que una puede conectar con el SF. La cuestión de la ciencia ficción también está en el libro este que estamos aquí trabajando. Entonces yo de repente siento que hay una continuidad, siento que no hay una radical discontinuidad en ese interés, aunque sí van cambiando por ahí los nombres, aunque sí van cambiando algunos intereses. De repente hay conceptos que acuñó y no volvió,
otros que quedaron, ¿no? Me parece que sí hay eso, hay continuidades y descontinuidades. Con el tema con el tema de los cyborg y conocimientos y todo, me parece es una muy buena idea leerlos juntos porque parece que el dilema es el mismo, el problema es el dualismo y el problema es el pensamiento polarizante. Y es un problema que atañe al feminismo y al feminismo como posibilidad también de, en ese momento de consolidación institucional y de necesidad de tener una cierta base de donde trabajar, que ella finalmente resuelve por la parcialidad, por la ironía, por la heterovelocidad, como vos bien marcabas. Yo creo que sí hay un desplazamiento en los últimos años, eh, que también uno podría decir, bueno, pero siempre le interesó el arte. No sé, digo, ella ya trabajaba con artistas, se inspiró en Piercy, creo que en algún momento dice, ¿no? Para el cyborg como que se inspira ahí, que es una autora de ciencia ficción, vos hiciste la traducción, ¿no es cierto?, de Mujeres al borde del tiempo. Lo que me parece es que hay como una especie de preocupación ecológica que una tampoco diría que es totalmente novedosa, porque siempre le interesaron los problemas relativos a lo que llamamos ecosistemas, pero sí hay en la última época me parece unos ciertos cambios de tono, y una apuesta, bueno, una apuesta personal también por construir figuraciones más narrativas quizás, pero una también encontraría en Manifiesto para Cyborgs ese tipo de apuesta. Entonces, yo siento que hay una continuidad, que hay una insistencia en problemas. Me parece que lo que va cambiando es la efectividad, la vigencia de ciertas estrategias, ¿no? Como que el cyborg, por ejemplo, funciona muy bien en los 80, se entiende muy bien en los 80. Si uno lo quiere traspolar, si uno quiere hacer este juego de implantar cosas o de descontextualizar a Haraway, bueno, yo creo que se pierde más de lo que se gana. Y creo que ella reconoce la obsolencia, no sé si programada, pero quizá la obsolencia de ciertas figuras, por eso, por ejemplo, el cyborg después lo reorganiza, dice, pongámoslo en una familia mayor de especies compañeras, ¿no? Pongámoslo en un juego más amplio, necesitamos capaz otras figuras, hay como un giro hacia las zoontologías o hacia ontologías más animales o de vivientes no humanos en general. Eh, pero bueno, no sé si va por ahí la pregunta o nada, estoy ya hablando de temas que me interesan simplemente, o cómo leo 40 años de producción, que es muchísimo, eh, pero yo siento que sí es cierto que el SF como marca, como índice, es algo que ella continúa, ¿no? Y que profundiza, pero a la vez siento que ya está en los 80, ¿no? De otras maneras. Por ahí esa sería mi perspectiva al respecto. Sí, me gustó mucho eso que dijiste, Juli, de que intentás no ir a, no decir, bueno, esto ya lo decía, ¿no? Que a veces a mí me pasa mucho porque, claro, por ejemplo, ella habla de la SF, ella utiliza SF como ciencia ficción. Bueno, en inglés cuando decimos SF, que está clarísimo que estás hablando de ciencia ficción, pero ella especifica ciencia ficción, fabulación especulativa y hechos científicos. Esto ya ¿cómo es? En las promesas de los monstruos, ¿no? Que creo que es del 92. Y entonces, bueno, justamente en las promesas de los monstruos dice, es un texto es un viaje para escribir teoría, ¿no? Que nos lleva hacia la SF. A mí siempre me encantó ese texto, el de me parece fascinante, el de la promesa de los monstruos, hasta el propio título. Yo creo que si me tuvieran que decir, escoger un artículo en donde aparezca un poco todo, yo diría ese, porque ahí ya está la SF esa, pero no está como ahora. O sea, me gusta mucho la respuesta que diste porque es una duda que yo tenía, ¿no? De decir, bueno, realmente ella, inclusive en los seminarios yo siempre hago una genealogía y digo, miren, esto ya lo pensaba aquí, lo pensaba allá, no sé qué, pero ahora a partir de esas conversaciones y porque el mundo ha cambiado y porque si realmente es como funciona el worlding, ¿no? Y hay este embrollo, pues ella va siguiendo unos hilos o sigue otros, ¿no? Por ejemplo, después del manifiesto Cyborg tenemos el manifiesto de especies de compañía, ¿no? Perdón un momento. Esperen que... Uy, los perros. Me perdí. Es que venía alguien.
Bueno, el primero está el manifiesto Cyborg y después está el manifiesto de especies de compañía, ¿no? Y que uno dice, bueno, a ver, te fuiste, ¿no? de la tecnología, ¿no? Y del antirracismo y del socialismo y la crítica al socialismo, te fuiste a hablar de los perros, ¿no? Y mucha gente se quedaba como asustada. Y en realidad yo creo que no está diciendo lo mismo, por supuesto que no, ¿no? Sino que está, lo que digo, ¿no? Siguiendo otros hilos y motivada por otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el manifiesto Especie de Compañía es una carta de amor a su perra, además de otras cosas, ¿no? Eso también ahí hay una narrativa en Haraway que me gusta mucho, ¿no? Que a veces descubro cosas como, por ejemplo, hoy mismo, yo ahora estoy trabajo mucho, ¿no? Con esto de la fabulación especulativa y tal. Entonces yo utilizaba, por ejemplo, la palabra storytelling como sinónimo de narrativa. Y ahora resulta que descubro en mi ignorancia que en inglés storytelling no es solo narrativa. En storytelling se utiliza en castellano, apropiándose esta palabra en inglés, se utiliza mucho en el marketing. Entonces, en el marketing yo eso no lo sabía. Entonces, claro, el storytelling es cuando una publicidad te cuenta una historia. O sea, el storytelling es una historia con mensaje, ¿no? Entonces, fíjense eso, bueno, yo le estoy dando vuelta a eso pensando, ¿realmente esta querrá decir eso o no? ¿O está utilizando la palabra storytelling también para apropiarse, como se apropió del cyborg, que no quería decir, evidentemente, lo que ella le hizo decir, ¿no? Pero fíjense, la introducción del libro, y lo acabo de ver ahora, hoy, mientras estábamos charlando, dice, esto es la frase que más me costó traducir, es una chorrada, pero lo que más me costó. Dice, este libro se debe leer como un cuento con moraleja sobre la evolución de cuerpos, políticas e historias. Y dices, un cuento con moraleja es cautionary tale. Cautionary tale. Un poco también nos lleva a la fábula, que es también Es una fábula, pero a veces me costó tanto traducirlo, porque en realidad sí es una fábula. ¿no? Un cuento de animales medio antropomorfizados, de humanos medio animalizados, que nos tiene que dejar un mensaje moral, ¿no? Hay Sí, algo de eso. Y escribir sí, otras, que no sean las que generar la fábula es muy normativa y tiene que ver con no tenés que robar o no tenés que mentir, sí, no, etcétera. muy fuerte. Sí, sí, me parece así como, bueno, yo diría que igual si la gente quiere preguntar cosas, ¿no? Que no los hemos dejado de decir nada. Sí, si hay alguien que quiera agregar un comentario, una pregunta, tirar alguna idea, puede desmutearse, intervenir o levantar la mano o ponerlo en el chat si no se anima a hablar así directamente. Eh, Yo mientras la gente va pensando les quería contar una cosa, que vos nombraste a Marge Piercy, ¿no? Que dijiste, bueno, como que ella, no me acuerdo cómo dijiste. Si mal no recuerdo, en un momento, en una entrevista, dice que ella se inspiró, que ella no sabía lo de Klein y Klein, o sea, no conocía la historia fina de la historia aeroespacial, que es como que sale de ahí la palabra cyborg o cyborg, sino que ella se inspiró en Mujer al borde del tiempo. Claro, Y se entonces, inspiró como que ahí. eso, exacto, entonces ahí yo lo que quería contar de la historia, cuando hablamos de estas conversaciones y de lo que es la SF además, como ahí bien lo pusiste, es string figures, que es jugar a figuras de cuerdas. Y eso es muy importante. Esa es la metodología de pensamiento. Porque en esa adición, si pensamos por adición, si no se hace del embrollo saco otro embrollo y no puedo producir un texto, ¿no? Entonces, las string figures son patrones, modelos cambiantes que se generan de manera colectiva con hilos, ¿no? Se generan de manera colectiva y es un juego que solo se puede jugar en colectivo, ¿no? Y eso es lo que ella hace más que yo creo que igual, perdón que me ponga tan triquismiqui, más que una inspiración, ella nos inspira en lo que lee ni en las conversaciones, sino que las incorpora y después hay una revuelta, porque por ejemplo, ella lee Las mujeres al borde del tiempo de Marge Piercy, que está escrita en los años 70, ¿no? El 76 creo, que es la historia de una mujer que está en un hospital psiquiátrico que viaja hacia el futuro, bueno, etc. Ella lee este libro y a partir de ahí escribe el manifiesto Cyborg
Y Marge Piercy lee el Manifiesto Cyborg y a partir de ahí escribe la novela He, She, It, que no está traducida al castellano, sería él, ella, eso, que es la historia de un golem. Marge Piercy es comunista, bueno, era comunista en la época, ahora dice que es anarco no sé qué, y es judía. Ahí está, grande. La mujer al borde del tiempo, aquel pedazo de libro. Entonces ella escribe la historia de este golem y es un cyborg, ¿no? Es como que reescribe la historia de... Entonces, no, como este juego que hacen de pensar unas con las otras y la importancia tan grande que tiene la narrativa, ¿no? También comentasteis la película de Fabricio Terranova, ¿no? Que se llama Storytelling for Earthly Survival. O sea, ¿no? Cuentos para la supervivencia de la Tierra, ¿no? Ahora sí me callo porque si no, nadie va a decir. No sé si alguien tiene ganas de sumar algo. Yo me había quedado pensando en la pregunta que hacía Ellen y lo que se iba armando. Nada, lo que me hacía pensar escucharlas, digamos, y volver a escucharlas sobre la lectura del libro. Y pensaba algo en ese desplazamiento que vos querías traer, Helen, bueno, del conocimiento situado a la SF, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me pasaba a mí volviendo a leer eso? Me sigue fascinando cómo Haraway explota esa ambigüedad del término ciencia ficción, ¿no? No solo al multiplicar esas iteraciones, sino también a invertir los sentidos. No es solo ficción que se escribe fantaseando sobre la ciencia, sino es la ciencia como ficción y la ficción como necesaria, y la ciencia como necesaria para toda narrativa, digamos, esa ambigüedad que ella explota ahí, que implosiona también. Pero pensaba un poco en las metáforas que le importan mucho a Haraway, digamos, de la visión y el conocimiento situado, porque parece que algo que me fascina mucho decir de conocimiento situado no es solo, como vos decías bien, no se trata solo de confesar la identidad, ¿no? No es que hacer buena epistemología para eso, es confesar qué uno es, desde dónde habla. Digo, soy hombre, blanco, latinoamericano, argentino, gay, etcétera, etcétera, y eso alcanza, ¿no? Sino situado en un sentido muy espacial, es decir, no se trata más del ojo de Dios, que se imagina que puede ver todo desde arriba y sobre todo desimplicado corporalmente de la situación, sino de estar situado en un mundo o situado en un mundo y desde ahí se conoce. Y eso implica que uno conoce no solo corporizado y atravesado por lo que le pasa al mundo, sino también con un pasado, ¿no? Con una perspectiva hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, y con geometrías variables de distancia, ¿no? Me parece que la SF intenta pensar y los desplazamientos de Haraway uno los podría pensar como esas geometrías variables de la distancia entre la ciencia y la narrativa, el texto y el cuerpo, los feminismos, ¿no? Cómo uno se va desplazando y conoce a distancias variables de esos textos, de esos acontecimientos, de esas identidades, de esas experiencias. Pero también me preguntaba, insisto con esto porque supongo que es lo que no dejo de pensar últimamente, pero bueno, conocer situadamente también hoy es conocer en un planeta que sí está en llamas, ¿no? ¿Y qué significa conocer cuando todo se está prendiendo fuego alrededor, en un sentido muy real y no solo narrativo, ¿no? En un sentido muy experiencial, corporal, biológico, y no solo cultural, textual, etcétera. Y pienso que algo de esa clave todavía es lo que me atrae ese intento de Haraway de pensar la epistemología de esa forma, ¿no? Situada también es en el medio de la crisis ecológica, en el medio del incendio. ¿Y qué significa conocer en el medio de un incendio? Y esa pregunta es todavía muy fundamental. A Eso, mí nada. me gustaría decir algo que está buenísima la pregunta que traes, y que este tema de la parcialidad que Haraway no busca eliminar, sino que dice, ok, nuestra visión primate es encarnada, es estereoscópica, y tiene que suponer y supone nuestros intereses. El mito es de los otros, digamos, ¿no? El mito es la idea de que hay una ciencia desinteresada, y sería muy negativo además pensar la, que el esfuerzo colectivo que significa la producción de conocimiento, que implica aspectos creativos, imaginativos, narrativos, y que implica también conectarnos con aquello que queremos conocer y no simplemente pensar que
creer en la sociedad como la productora de todo o creer simplemente que hay objetos naturales y deshistorizados, sería sumamente negativo, nos anularía como sujetos cognoscentes también, anularía toda la serie de relaciones que configuran que querramos conocer cosas para hacer cosas en el mundo, y que conocer es hacer cosas en el mundo. Entonces, me parece que sí está súper clara la cuestión política, feminista y también antirracista. Hay mucho antirracismo en este libro y está buenísimo, y hay una recuperación de todos esos saberes y una jerarquización teórica de la importancia de esos saberes. Eh, pero a lo que voy es que el carácter situado de cualquier conocimiento tiene que ver no con el espacio abstracto, sino con el territorio, con el conocer como una práctica de configurar mundos, de worlding, como decía Helen, que necesariamente tiene intereses, que necesariamente tiene efectos, que se hace para alguien, que se hace en favor de ciertos mundos y también que anula otros mundos, ¿no? Es decir, esa responsabilidad ya está en conocimientos situados y es un riesgo. Por eso ella dice, con la sangre de quién se crearon mis ojos. Y además que en conocimientos situados te manda una buenísima, que es que en ese momento había la teoría del cine y había mucha crítica feminista y con muy buenas razones sobre la visión, porque la visión ya sabemos que desde Platón, después el iluminismo, ha sido una metáfora para construir espejos de la naturaleza. Y para las mujeres en particular, la visión ha sido algo terrible, ¿no? Desde cómo tenemos que vestirnos, cómo nos ha tratado la publicidad, cómo nos ha tratado el cine, como... Entonces, ella ponerse a decir, ok, déjenme recuperar esta metáfora tan desagradable y usémosla para otra cosa, bueno, es un gesto bastante provocador, pero que busca marcar el carácter encarnado, parcial, y lo poderoso, es decir, desarrollemos un conocimiento para solucionar un problema, para conocer la especificidad de un viviente, para algo, ¿no? Y que estas doctrinas de la objetividad, de que la ciencia, que la escuchamos mucho en Argentina ahora, porque hay una avanzada de la derecha terrible que piensa que la ciencia es algo fijo, reificado, que, ¿no? Como que es una cosa que está ahí y que es una sola y qué sé yo, hace mucho daño. Entonces me parece muy importante recuperar el carácter comprometido y responsable que defiende Haraway y factible y en proceso, ¿no? Y no total del proceso del conocimiento humano y no humano. Entonces, me parece que ahí hay una clave y un posicionamiento. También eso, ¿no? El conocimiento situado no tiene que ver solamente con estar o con ser. No tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con el posicionamiento, que es algo bastante diferente, al menos como yo lo leo. Bueno, qué bueno todo lo que están diciendo. Nada, solo apuntar una última cosita más en función de las dos cosas los dos comentarios vuestros. Y es, además de todo o sea, pensando por adición, o sea, que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, me parece maravilloso, y por adición es una de las cosas que me parece muy emocionante de esta autora, es, ella nos habla siempre del pensar con, ¿no? Y habla de unos otros que no son humanos, ¿no? Los cyborgs, los perros, los seres chulucenos, las medusas, la portada de un libro, o sea, y todos esos seres y todos, no sé, los perros, los cyborgs, esos libros, no son, no son solo para pensar con. No son sustitutos de la teoría, dice ella, en el manifiesto de especies de compañía, dice, los perros no son sustitutos de la teoría, no están solo para pensar con, sí, para pensar con, pero también están para vivir con. Esa pequeña frase hoy adquiere, en función de, ¿no?, lo que estabas diciendo, Facu, de que vivimos en el mundo, está en llamas, está seco, o sea, es muy difícil no desesperarse en la situación, si se tiene un poco de conciencia y se sabe un poco algo, es muy difícil no caer en una situación de desesperación, ¿no? En las miradas que hay, ¿no? En las miradas por eso puse al principio la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿quién lo va a controlar? Bueno, hay respuestas, se está haciendo. Por eso necesitamos los relatos, porque a veces ni siquiera sabemos lo que está pasando. El otro día leía de una empresa basada en Sudáfrica
llevada por unas mujeres racializadas, feministas, y que proponen soluciones para control de la inteligencia artificial y proponen otras formas de la inteligencia artificial. Y me pensaba, mira, esta es súper haraguayano, ¿no? Entonces, pero me interesa mucho resaltar esto que ella nos decía en los 80 de el pensar con los perros, pensar con los cyborgs, hoy adquiere una relevancia muy diferente, ¿no? Que es, ella habla de messmates, somos todos compañeros de mesa, estamos todos sentados en la misma mesa, ¿no? Todos compartimos el menú y todos somos parte del menú. Eso hoy tendríamos que tenerlo mucho más claro para entender también y para saber cómo funcionar, para saber cómo pensar y cómo hacer ciencia. Y cuando digo cómo hacer ciencia, cómo hacer ciencias sociales, cómo hacer ciencias biológicas, cómo hacer matemáticas. Whitehead, que es el gran, ¿no? Una gran influencia, como bien explicaste, Juli, de Haraway, era matemático. Yo no sé nada de matemática y soy malísima, y eso es un fallo grave, porque para traducir Haraway, ella utiliza, sobre todo en el manifiesto, ahí hay mucha teoría matemática, ¿no? Que yo, por supuesto, no entendí, pero ahí está, ¿no? Entonces, esto hoy es muy importante, o sea, estas relecturas por eso también son importantes, son relecturas, no es volver a leer lo que ya fue, sino leerlo también desde otro lugar, y eso también estamos haciendo conocimiento situado cuando lo leemos desde esos lugares y intentamos pensar en cómo podemos hacer hoy para seguir con el problema, diría nuestra amiga, ¿no? No intentar resolverlo solo con la tecnología o desesperarnos y decir no se puede hacer nada, ¿no? Sí, y la cuestión, perdón, una cosita más, pero cuando discute con Firestone, que es una tremenda autora feminista, muy problemática, ahí aparece muy clara la posición contra el solucionismo tecnológico, ¿no? Ahí aparece muy clara que nos permite leerlo ahora, digo, en otra clave re distinta, ¿no? Pero esta idea de que tenía Firestone, que decía, bueno, como la biología es un bajón y nos pone en esta situación de opresión, solucionamos todo con una nación cibernética. Y fin, ¿no? Y es fabuloso, me encanta, pero no sucedió. Digo, tenemos la fertilización asistida, etcétera, etcétera, y lo único que hizo fue reforzar la familia heterosexual u homosexual. Entonces, Jay Haraway dice, bueno, no podemos oponer la tecnología como solución a todos los problemas porque estamos cayendo en un lugar también reificante y de una visión donde la tecnología es el actor progresivo que es súper moderna, súper ilustrada y que es insuficiente. Entonces, me parece que se conecta también con esto que vos decís, que es de seguir con el problema, este dilema entre solucionismo tecnológico y derrotismo. Y que creo que la responsabilidad es la posición ética que podemos habitar o intentar habitar para tratar de curar parcialmente nuestro mundo. Sí, o sea, me parece que se arma ahí, ¿no? Del conocimiento situado a no solo pensar con, sino vivir con, que traía Ellen, que yo no lo tenía presente y me parece fundamental, a la responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, conocer situadamente es no solo pensar con lo que puedo ver, sino asumir la responsabilidad de que vivo con eso que estoy pensando, que me ayuda a pensar, que quiero pensar, y ser responsable de cómo ese conocimiento se construye, a qué sirve, a qué no sirve, a qué vidas sostiene y a qué vidas obstaculiza. Digo, me parece que es una gran respuesta que Haraway todavía nos da para cómo pensar hoy en un planeta que se prende fuego, digamos. Pero también pensaba en lo que decía Juli, de, bueno, ¿no? Por un lado, la avanzada reaccionaria que vuelve a reificar la ciencia, sí, y ahí Haraway sigue funcionando como autora antiesencialista, que pone en cuestión esa supuesta fijeza del science fact, digamos, del hecho científico. Pero también creo que lo difícil de la coyuntura de este planeta que se prende fuego y esta derecha que avanza, es que es una derecha que es muy cínica, que quiere usar argumentos cientificistas por un lado y es completamente anticientífica y negacionista por otro. Y Haraway, lo que me pasó volviendo a leer el libro hoy, digamos, no en 1991, sino en 2023, es que sigue teniendo esa potencia para construir una posición responsable, situada, que te permita discutir con esas dos caras del cinismo reaccionario, digamos, ¿no? Porque el conocimiento situado no es relativista, no es cualquier cosa funciona, cualquier narrativa es válida, es precisamente situada
en todas esas preguntas que son ontológicas y políticas, y que me parece fundamental, que me volvió a fascinar la potencia que tiene el pensamiento de Haraway para intervenir, responder, responsabilizarse en esta coyuntura donde enfrenta discursos que por un lado nos quieren sacar derechos usando la naturaleza y por otro lado niegan de forma absurda como una construcción discursiva, cultural, ideológica, la crisis ecológica de la naturaleza. ¿No? Y ahí Haraway, sí, por algo la seguimos leyendo, digo, ¿no? Me parece que eso se evidencia mucho y me gustaba mucho cómo salían en lo que decían Ellen y Juli. Eh, sí, eso, solo para puntuar esa potencia con la que me vuelvo a fascinar, digamos, de la lectura. Nada, quizás ya estamos sobre la hora. No sé si Ellen o Juli querían agregar algo más de cierre. Yo por mi parte les agradezco un montonazo, no solo a Ellen la traducción y el laburo increíble que es haber vuelto a traducir este libro con este nivel de precisión y preciosismo, digamos. Si no, la disposición para estar acá, le estuve insistiendo, creo que desde que sabía que el libro iba a salir, le vengo mandando mails y ella siempre me respondía con mucha paciencia y estoy muy contento que esto haya salido, que haya aceptado Juli también estar acá y estoy muy contento con cómo salió. Así que les agradezco un montonazo y seguiremos con el problema, supongo. Muy bien. Pero bueno, si quieren decir algo más para cerrar, todavía tenemos unos minutitos. Bueno, yo solo para despedirme, agradecer infinitamente que me hayas insistido tanto, de verdad, porque ya, bueno, ya te contaba al principio, para mí, no sé, es una forma de estar de alguna manera en Argentina, ¿no? Participar en estos eventos y tal. Y con Juli, la verdad, un placer, un gusto increíble haber tenido esta conversación. Bueno, ya nos conocíamos y siempre me quedé con ganas de seguir conversando con vos, un placer realmente. Aparte porque ves cosas que desde otros lugares y bueno, te agradezco también mucho el trabajo que has hecho. Y nada, solo recordarles el subtítulo del libro que es La reinvención de la naturaleza. Y si hay algo que tenemos que reinventar hoy, es la naturaleza. Y cuando digo la naturaleza no digo el mundo, sino qué entendemos por naturaleza. No me parece más apropiado que eso. Por mi parte, gracias, Facu, gracias, Elena. La verdad que estoy muy agradecida por el trabajo, por la edición y por la conversación que podríamos seguir, la verdad, un montón de horas porque es apasionante. Y bueno, muchas gracias para toda la gente que también se acercó. Simplemente eso y que sigan los encuentros y las conversaciones. Sí, muchas gracias a todas por la paciencia. Bueno, gracias. Solo decirles que vamos a tener un último encuentro en más o menos un mes, creo que quedó el 14 de noviembre, sobre una compilación de Ana Singh sobre ensamblaje multiespecie que sacaron unos compañeras en Chile. Después les va a llegar ahí, va a circular la información del último encuentro, creo que va a ser el último del año. Nada, bueno, gracias a todas, a todos y a todos por estar hoy acá y por la conversación y la paciencia, así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.